De acuerdo. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación a participar en este foro y hablar de la labor que estamos haciendo desde Pioneer Corteva para sacar variedades cada vez más tolerantes al estrés hídrico en el cultivo del maíz. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, la vemos muy bien, Alfredo. Sí. Pues vamos a comenzar viendo... Un segundo que me parece esto. Antes de nada, pedir disculpas también. La presentación la tengo en inglés. Se me ha pasado incluso traducirla. Pero bueno, creo que podremos seguirla todo el grupo sin mucho problema, ¿no? He dividido la presentación en estos 4 puntos fundamentales. Primero, hacer una revisión de cuál es la tendencia global en los diferentes países, tanto en Europa como a nivel global, con la sequía, con la frecuencia de la sequía, de los periodos de sequía que se están produciendo, que veremos que cada vez son más frecuentes, y que viene combinado todo ello con el incremento de temperaturas por el cambio climático, ¿no? Dentro del grupo Pioneer vamos a ver cómo afrontamos las localidades de ensayo que tenemos principalmente en Europa y cómo las clasificamos, cómo hacemos una clasificación de las mismas en base a los datos climáticos que en cada una de ellas, para hacer una clasificación en función de si han tenido o no estrés hídrico, qué nivel ha tenido y qué tipo de estrés hídrico han tenido, ¿no? Vamos a ver un poco cómo caracterizamos nuestras variedades por su tolerancia al estrés hídrico. Y finalmente vamos a hablar de fenotipado de precisión para la sequía. Aquí en Sevilla, en el centro de la Rinconada, tenemos un programa de mejora de variedades precisamente enfocado a la tolerancia a la sequía, donde evaluamos variedades que se obtienen en los diferentes centros de investigación del grupo en toda Europa y donde hacemos una caracterización más precisa de la tolerancia al estrés hídrico de estas variedades. Por comenzar un poco viendo una visión global de cuál es el riesgo de sufrir estrés hídrico en las diferentes regiones del mundo. El estrés hídrico es, por desgracia, bastante frecuente, especialmente dentro de Europa, en el área mediterránea, en el área sur. Como es el caso este año, España es uno de los países donde más puede impactar. Afecta a muchas actividades, no solo a la agricultura, también al turismo, al abastecimiento humano, a la industria y puede tener un gran impacto, ¿no? Y una gran influencia en el futuro. Como decía, viene combinada con un aumento de la temperatura. En el lado derecho pues vemos cómo ha evolucionado la temperatura desde el 1880 hasta nuestros días, ¿no? Cómo la temperatura poco a poco se va incrementando y bueno, ya vamos por un grado por encima de la media de todo este periodo, y es algo que vemos que está incrementándose en los últimos años y que parece efecto de la actividad humana, ¿no? En la gráfica de la izquierda vemos cómo la temperatura ha aumentado, ya centrándonos más en Europa, que es la zona en la que estamos, en los últimos 60 años, desde 1960 hasta el 2020. Vemos el incremento en grados centígrados por década en las distintas zonas y vemos que es un efecto bastante generalizado en Europa, y ya ha aumentado la temperatura bastante en las zonas del este o del noreste de Rusia, Finlandia y la zona escandinava especialmente. En la gráfica de la derecha vemos 2 escenarios que son los que ha utilizado la Unión Europea. Establece distintos niveles en lo que llama el índice RCP o Representative Concentration Pathway. El 4.5 sería un nivel intermedio de cómo irán progresando los niveles de CO2 en el globo, considerando que aumentarán hasta 2040 y a partir de entonces descenderán. Y el RCP 8.5 sería el peor escenario al que nos podríamos enfrentar, y es que las concentraciones de CO2 sigan aumentando durante todo el siglo XXI.
Bueno, vemos que la previsión es que las temperaturas sigan aumentando, especialmente aquí diferencia lo que sería el verano del invierno. Vemos que en invierno toda esta zona del noroeste, de zonas de Rusia, de la provincia escandinava, Bielorrusia y demás, es donde más va a aumentar la temperatura. Y en el verano quizás sea en el sur de Europa donde más efecto tendrán estos incrementos de temperatura. O sea que nos enfrentamos a un siglo XXI que viene, o lo que queda, por él, que aumentarán las temperaturas y aumentará la frecuencia de las sequías a las que nos enfrentemos. Dentro de este mismo estudio realizado por la Unión Europea, vemos a la izquierda cómo ha aumentado la frecuencia de la sequía en los últimos 60 años y vemos pues, que cada vez han sido más frecuentes, especialmente en la zona sur de Europa. Y de luego los dos escenarios, el RCP 4,5 y el RCP 8,5, cómo será esta frecuencia en los próximos años, en el 2040 al 2071, y veremos que la proyección es que continúen aumentando, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un gran reto en el futuro y vamos a ver cómo una compañía como la nuestra pues está preparándose para este nuevo escenario, qué estamos haciendo y cómo lo queremos afrontar, ¿no? En este mapa de Europa pues vemos los centros o las localidades de ensayo que se tienen en las distintas zonas de Europa. Hablamos de EUSL, que es Europa South Late o medio tardío. Estos son los ensayos de variedades de ciclo 400 hasta 700-800, en el cual está incluido España. Y vemos pues, que operan todas las zonas prácticamente de cultivo en España y Portugal de grano, en Francia, en Italia, en todo el este de Europa, incluso en Ucrania, que no sé lo que haremos este año, Rusia y Turquía, ¿no? Es una muy amplia red de ensayos y cada localidad anualmente hay estaciones meteorológicas en la misma localidad de ensayos o se utilizan datos de estaciones meteorológicas públicas o accesibles que estén cercanas y se clasifican en 3 niveles en función de las condiciones que han tenido, de las precipitaciones que han tenido y del aporte hídrico con riego, en el caso de que sean localidades regadas, pues se clasifican 3 niveles de estrés: que haya habido sequía, una sequía intermedia y que no haya habido, o sea, que haya o bien llovido o haya habido un aporte hídrico vía riego suficiente para que la planta no haya sufrido estrés hídrico. En el caso de que haya habido estrés, bien sea intermedio o más severo, pues se clasifican 2 tipos de estrés que son los fundamentales, que es que el estrés haya ocurrido en el periodo de floración o si el estrés ha ocurrido en el periodo de llenado de grano. Ahora veremos que en el periodo de floración es cuanto más sufre la planta, por así decir, y cuanto más pérdidas de rendimiento se producen por cada día que la planta pasa en estrés. Es cuando se produce la determinación del número de granos, del número de hileras en la mazorca y del número de granos por hilera, mientras que en la fase de llenado de grano ya es la acumulación de nutrientes, la acumulación de almidón principalmente en el grano y el crecimiento del grano. Lo que utilizamos es un índice que es el MWS o Modeled Water Stress, que es 1 menos el aporte de agua dividido por la demanda, ¿no? Y cuando este índice es mayor de 0,2 en el periodo de floración, se considera que la planta ha sufrido estrés en floración, o mayor de 0,3 en el periodo de llenado de grano, se considera que la planta ha sufrido estrés en ese periodo. Posteriormente evaluamos el comportamiento de las variedades en toda esta red de ensayos. Se combinan los datos de al menos los últimos 3 años y se utilizan distintas herramientas, ¿no? Aquí he indicado algunas, que serían los B-plots o la regresión Finlay-Wilkinson, el índice Shukla de estabilidad de la variedad, o una nueva herramienta bastante innovadora que es lo que llamamos SOM o Self-Organizing Maps, que está basada en inteligencia artificial y en el agrupamiento en clúster o en grupos de ambientes
basado en unas investigaciones hechas por un finlandés en redes neuronales. Y la clasificación la hace, o la agrupación por clúster de localidades, en función del que el comportamiento de las variedades haya sido similar. En la izquierda vemos las gráficas bplots, veríamos en azul los grupos de ambientes que no han sufrido estrés o que nos detectan aquellas variedades que tienen un alto potencial de rendimiento, pero baja estabilidad porque no tienen un buen comportamiento cuando la planta sufre algún estrés hídrico. En rojo tendríamos los ambientes de los que hemos tenido estrés, bien sea en periodo de floración o en llenado de grano, y nos identifican pues, los híbridos, aquellos híbridos que se colocan en la dirección de estos vectores son los que dan o tienen buena tolerancia al estrés, y lo que llamamos los híbridos Aquamax, que es una nueva digamos, marca de híbridos o etiqueta que le ponemos a los híbridos, son aquellos que se comportan bien o que tienen una alta estabilidad y tienen un buen comportamiento en ambos tipos de condiciones. Si el cultivo recibe el agua suficiente, se comportan como las variedades líderes del mercado, y en caso de estrés, pues se responden mejor que la media. En cuanto al concepto de la estabilidad, aquí veríamos el comportamiento de dos híbridos, uno en azul, que sería un híbrido más estable, que en el eje X tendría el rendimiento medio en las localidades, y en el eje Y pues el rendimiento de estas dos variedades, ¿no? Entonces el híbrido azul sería un híbrido estable que en condiciones de estrés supera al otro, y otro sería un híbrido menos estable, muy productivo, pero cuando sufre algún tipo de estrés causa pérdida de rendimiento significativa, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de ambientes son los idóneos para seleccionar las variedades que son tolerantes al estrés hídrico, pero que también responden bien en condiciones óptimas, ¿no? Las localidades donde tenemos altos rendimientos, pues hay menos discriminación, menos diferencias entre variedades, por así decir. Mientras que las localidades donde el estrés es muy severo o excesivamente severo son en general localidades con baja calidad de los datos, alto coeficiente de variación, y donde es difícil hacer una selección y discriminar entre variedades. Entonces sería en esta franja los datos están en bushel por acre, que son estas medidas que los americanos hacen tan raras. Pero bueno, diría entre 100, que serían unas 6 toneladas, y 180 entre 6 y 10 toneladas y media, más o menos. Es el rango óptimo para identificar aquellas variedades que tienen un mejor comportamiento. Basándonos en todas estas observaciones, en este tipo de análisis, pues al final la empresa, tomando los datos de multianuales, de al menos 3 años de ensayo, que está cada variedad antes de recibir un rating o un score para la tolerancia seguida, pues las clasificamos desde 4 a 9, siendo 8 y 9 las variedades que han demostrado un mejor comportamiento en condiciones de estrés, y los híbridos estos que se comercializan con la etiqueta Aquamax estarían en este rango. El 7 serían ya variedades que tienen buena tolerancia, pero bueno, no llegan al comportamiento de estas variedades líderes, ¿no? El 6 va bajando conforme bajamos. El 5 sería un comportamiento medio. 4 serían variedades únicamente para zonas con riego óptimo o de alto potencial en zonas sin estrés. Y las que por debajo de 4 es muy raro encontrar ninguna variedad, porque no llegan a alcanzar, no llegan al tercer año de ensayos, por así decir, sino que son descartadas en el proceso de ensayos, ¿no? Ahora quería comentar también lo que hacemos desde nuestro centro en La Rinconada, en Sevilla. Tenemos lo que llamamos un ambiente de estrés controlado, donde controlamos el riego, la fertilización, monitorizamos el contenido de humedad del suelo, como ahora veremos, y tratamos de controlar los factores ambientales para permitir una
que se exprese la varianza genética o la variabilidad genética de la colección de variedades que estamos evaluando. Y hacerlo de una manera repetible, o sea, que todos los años obtengamos el mismo comportamiento de las variedades. A la derecha vemos unas fotos de esta localidad el año pasado. Vemos ahí distintos tratamientos. Sometemos a la colección de híbridos al tipo de estrés en floración, al tipo de estrés en llenado de grano. Los ordenamos por ciclos, que son los distintos cuadrados que se ven ahí. Y luego pues vemos variedades que tienen comportamiento muy diferente. Para controlar el ambiente en este tipo de ensayos, pues es necesario que no haya lluvia durante la estación de cultivo. Por eso la compañía decidió instalarlo en Sevilla. Desafortunadamente no tenemos prácticamente lluvias entre mayo y septiembre, que es el periodo de crecimiento del maíz. Utilizamos un riego de precisión con goteros por goteo, con goteros autocompensantes y la fertilización la inyectamos en el gotero, con lo cual hacemos una distribución muy uniforme tanto del agua como de los fertilizantes. Es una zona con temperaturas uniformes, altas, o sea que además del estrés hídrico estamos evaluando el calor, y una zona con suelos bastante uniformes. No tenemos muchos insectos, esperemos que la diabrótica se quede en el norte y no nos impacte acá, ni tampoco fuertes enfermedades causadas por hongos. Es un ambiente bastante seco y bastante sano. El potencial de rendimiento es muy alto cuando se riega el maíz, por encima de las 15 toneladas. Y la tolerancia a la sequía en esta pues, puede ser medida de forma rutinaria. Lo que necesitamos para instalar un centro de este tipo, para realizar una correcta evaluación de las variedades, es un ambiente predecible, eso donde estemos seguros de que no nos va a llover, vamos a poder controlar el aporte hídrico a través de una infraestructura de riego de precisión que nos haga una distribución muy uniforme en el campo, y conocer cuál es la respuesta del cultivo bajo las condiciones de estrés, ¿no? Centros similares al de Sevilla, tiene varios la empresa, aquí resalto algunos. Hay 6 en Estados Unidos, que están en California, que es una zona muy parecida a la nuestra, por clima mediterráneo. En Plainview, en Texas, en 2 localidades en Kansas, en Garden City, Manhattan, en La Salle, en Colorado, y en York, en Nebraska. Veo que es la zona más oeste de Estados Unidos, que es la zona más seca y donde hay menos precipitaciones. En el caso del hemisferio sur está en Biluco, en la zona de Chile, igual en una zona mediterránea con bastante similitudes a la nuestra, y dentro de Europa pues estamos en Sevilla evaluando el material. Como decía, creamos 3 tipos de tratamiento dentro de este campo: el que llamamos riego completo, que la planta no sufre estrés en ningún momento. Creamos el estrés en floración, de forma que regamos la parcela de forma óptima hasta aproximadamente 15-20 días antes de la floración femenina, de la seda, y ahí se interrumpe el riego hasta que pasa el periodo de floración y cuando de nuevo se vuelve a hacer un aporte hídrico. Y el estrés en el llenado de grano, donde se riega durante la primera fase del cultivo y se deja de regar, se interrumpe el riego aproximadamente cuando emerge la seda, y a partir de ahí se deja un periodo prolongado de tiempo sin aporte hídrico. Estas serían fotos de la zona. Como digo, utilizamos riego por goteo, son goteros autocompensantes, y aplicamos la fertilización también a través de este sistema, inyectándolo, y podemos controlar el tiempo y la severidad del estrés que estamos causando. Monitorizamos la humedad del suelo, utilizamos unas sondas a diferentes profundidades, a 4 profundidades, a 20, 40, 60 y 80 centímetros, que se instalan en diferentes puntos en la parcela, en cada uno de los tratamientos que queremos hacer. Y bueno, podemos ver en tiempo real, en el teléfono móvil, qué contenido de humedad tenemos en cada momento en el suelo,
Y conociendo el tipo de suelo, cuál es su capacidad de campo y su punto de marchitez permanente, pues sabemos el intervalo en el que nos movemos, la severidad del estrés que estamos causando y el periodo que ha pasado en estrés. Y luego pues hacemos una técnica que se llama fotometría, que tomamos muestras de mazorcas en cada microparcela de ensayo y se hace una foto de estas mazorcas y luego pues con un programa en software se evalúan caracteres de la mazorca, nos da hasta 30 caracteres, que son la longitud de la mazorca, el número de hileras, el número de granos por hilera, el aborto el porcentaje de la mazorca abortada, la nariz, que llamamos así, la nariz que deja en condiciones sobre todo de llenado de grano. Y todo esto nos sirve pues para evaluar cuál es la respuesta de las variedades al estrés, ¿no? Los síntomas que observamos, básicamente, cuando creamos estrés en floración, es cuando la planta es más susceptible o más sensible, por así decir, al estrés. Cada día que pasa de estrés la planta durante este periodo, la pérdida de rendimiento es bastante significativa. Abajo vemos una curva que evalúa esta susceptibilidad al rendimiento o este impacto en el rendimiento según cuándo se produzca el estrés, y vemos que es el periodo más crítico. Es cuando se ven debilidades de muchas variedades que quizá no se ven tan claro en otros estados, cuando ya ha pasado la floración y se ha formado el grano. Pues vemos aborto de granos, plantas que incluso pierden la mazorca completamente y abortan la mazorca completa, lo que llamamos barren plants. Las debilidades, pues, pueden venir debidas por diferencias en el mecanismo de transpiración de la planta o por lo que llamamos la resiliencia reproductiva. Cuando la planta se somete a estrés hídrico, se produce una desincronización entre la emergencia de sedas y la emergencia la emisión de polen, de forma que es lo que llamamos el antesis-silking interval. La planta emite polen, pero sin emerger la seda. La seda tarda bastantes días en aparecer, con lo cual la polinización es muy mala. Hay variedades o hay genética que reduce este impacto y que son capaces de emitir las sedas y de polinizar incluso en condiciones de estrés. Tratamos de crear, el rango típico sería tratar de crear que cuando creamos estrés en floración el rendimiento medio sea de 6,5 a 9 toneladas y cuando creamos estrés en llenado de grano pues movernos en un intervalo entre 9 y 10 toneladas y media. Y en la gráfica que vemos abajo vemos como la diferencia o la desincronía entre la emisión de polen y la emergencia de las sedas pues influye enormemente en el rendimiento. En cuanto al llenado de grano, es el tipo predominante de estrés en la mayor parte de las regiones donde se produce en Europa. Lo normal, como decía antes, es lo que se llama el aborto de los granos superiores, o la conocida como nariz, que se abortan los granos superiores de la mazorca. Se reduce el crecimiento de la mazorca, el número de granos y el peso de los granos. Hay menos asimilación de nutrientes, menos asimilación o formación de almidón, y el grano pues se reduce su peso y su tamaño. Se observa también lo que llamamos el quemado de hoja o la muerte prematura de la planta, que normalmente empieza desde las hojas inferiores y se mueve hacia arriba. El tallo se debilita bastante porque los asimilados o los nutrientes tratan de movilizarse desde el tallo hacia el grano, con lo cual la caída de tallo es frecuente en este tipo de casos y hay una muerte prematura de la planta. Como decía, lo que tratamos de seleccionar son variedades que se comporten bien en todos los tipos de ambiente o que sean lo más estables posible. En caso de que no haya estrés hídrico, que tengamos las condiciones óptimas, puedan tener un potencial productivo tan alto o superior a los testigos actuales, pero que a su vez cuando hay condiciones de sequía también respondan de una manera superior, ¿no? Y ya termino con la última diapositiva, con los mensajes clave, por así decir.
y es que la frecuencia, la duración y la severidad del estrés hídrico ya se ha incrementado en Europa, estamos viendo que cada vez es más frecuente, pero que las predicciones que hay, todos los modelos indican que va a continuar incrementándose y aumentándose en el futuro, por lo cual tenemos que prepararnos para este escenario y desarrollar variedades que respondan o que se adapten a estas nuevas condiciones, ¿no? Y que el desarrollo de híbridos estables, que lo que decía, que sean capaces de dar un buen rendimiento en condiciones óptimas, pero también mostrar una ventaja competitiva con los testigos en condiciones de estrés, ha sido ya una clave para mantener el cultivo o mantener la rentabilidad del cultivo en muchas zonas de Europa. Y en el caso de la actividad que hacemos en Sevilla, con esta evaluación en el ambiente de estrés controlado, lo que nos permite es pues, maximizar la expresión genética y la variabilidad del germoplasma de una manera repetitiva y con una lo que llamamos alta heredabilidad en los datos y en la evaluación de nuestro germoplasma. Y con esto pues termino y cualquier pregunta que tengáis es más que bienvenida.